Bueno, un saludo fraterno de paz y bien para todos y cada uno de nuestros seguidores, de nuestros invitados, para todos aquellos que hacen parte de este hermoso espacio llamado Diálogos Despiertos. Y hoy, de manera especial, en este séptimo diálogo despierto, estamos con un súper invitado que sabemos que a los jóvenes, a los adultos, de manera especial a los vocacionados y a todos los que deseamos inspiración, nos va a ayudar mucho en nuestra vida. Y estamos hablando del Padre Cristóbal Fones. Yo creo que el Padre Cristóbal Fones no necesita presentación, muchos lo conocemos en redes sociales, lo conocemos en su música de manera especial, todo lo que él inspira como sacerdote jesuita al mundo, su trabajo que está realizando en estos días y en esta época en Roma, donde también allí nos colabora en todo este servicio pastoral. De manera que hoy, Cristóbal, estamos felices de que hayas aceptado nuestra humilde invitación. Aquí, como siempre, pues con nuestro hermano Fray Carlos Andrés, nuestro moderador para la pastoral vocacional en Colombia, y pues como siempre, una invitada femenina que sabemos que para nosotros es muy importante la voz de las mujeres en la iglesia y por eso está con nosotros hoy Sandra Gamboa, quien también compartirá con nosotros este espacio para dialogar. Vamos a ir haciéndote algunas preguntitas, Cristóbal, a hablar contigo un ratico. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos das y de entrada, pues, saludarte y decirte bienvenido a Diálogos Despiertos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de ser parte de este diálogo y un diálogo despierto, ¿cierto? Vigilante, atento, que me parece muy necesario para nuestro mundo hoy día, nuestro mundo herido, que espera tanta sanación y bueno, estas conversaciones honestas, sencillas, directas entre hermanos, hermanas, ciertamente ayudan en ese camino, así que feliz, me siento un poco lejos, pero a la vez muy cerca, ¿no? Porque aunque estoy en Europa, estas redes, estos medios digitales nos permiten sentirnos, conocernos, mirarnos y acompañarnos. Un fuerte saludo también para Sandra y para Carlos, con mucho gozo participo de esta conversación. Bueno, excelente. El que suele saludar suele comenzar preguntando. Entonces, pues voy a empezar preguntándote un poquito, Cristóbal, como le hemos querido poner un título, ¿no? Fragilidad apasionada. Y esto nace, evidentemente, no de nosotros, nace un poco, si me lo permites decir así, nace de ti, porque eres tú el que nos ha invitado a pensar en esto de la fragilidad apasionada. Y quisiera comenzar preguntándote exactamente eso. ¿Qué es eso de una fragilidad apasionada? Wow, bueno, eso da para 50.000 diálogos despiertos, pero podemos contarle a la gente quizás que nos está escuchando que es parte de una canción que se llama La herida, que a pesar de que el título hace directa relación a algo que está necesitado de sanación, sin embargo, una canción atravesada de esperanza. El coro dice, al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Y en particular esa estrofa que tú mencionas, somos fragilidad entusiasmada. La puedo cantar un poquitito, a ver si eso nos ayuda. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan, nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Bueno, por ahí se explica un poco también la fuerza de esa imagen, ¿no? Que somos una fragilidad que es constitutiva de nuestra esencia, pero entusiasmada, apasionada, porque atravesada de amor, de un amor que ante todo es un amor recibido, pero que despierta en nosotros una respuesta también de amor. Y ese es el mismo camino hacia la sanación
de esa profunda herida que compartimos todos, porque aunque somos solidarios en el pecado, también lo somos en la gracia, ¿no? El Señor ha querido regalarse y regalarse operando esa salvación a todos como pueblo y no solo a cada uno de manera individual. Hay mucha teología detrás de esto, pero lo más importante es que detrás de esta como frase que tú has puesto acá, fragilidad apasionada, hay sobre todo una gran esperanza de que Dios está en medio de nosotros, aún en momentos muy difíciles que todos tenemos que atravesar. Wow, pero empezamos, es decir, cantando y de una vez dando al punto. Somos una gran herida, tenemos una gran herida y Jesús está intentando curarla. Me gusta eso, solidarios en el pecado, pero también solidarios en la gracia. Bueno, yo quiero hablar mucho, pero Carlos, adelante. Bueno, no, pues la verdad, esta frase incluso fue escuchando alguno de tus videos, Cristóbal, con Jonathan, estuvimos allí una vez escuchándolo. Tengo que exponer a Jonathan en este momento porque él no conocía mucho, ¿sí? Y yo, pues en un concierto, incluso que estuviste en un concierto allí, un concierto muy sencillo que diste allí en Roma, y tuve la oportunidad de estar, que tú esperabas por ahí un grupo pequeñito y se llenó todo este lugar, tú ibas como algo, una oración cantada muy sencilla y recuerdo mucho que a partir de ahí, pues ya que lo mencionabas, no sé, a través de la música también uno experimenta, por qué no decirlo, esa sanación, ¿no? Tengo que decirlo a nivel personal, pues está en un momento un poco complejo de mi vida y al escucharte, pues creo que también dio esta mirada esperanzadora de la vida, ¿no? A veces no se dimensiona, no sé si te ha pasado, pero como que no dimensionas cómo Dios se vale de tu vida para tocar tantos corazones y ver cómo se transforma, por qué no decirlo, esos momentos de tristeza en gozo también. Concretamente, pues con esta experiencia personal, Cristóbal, si pusiéramos eso como a la inversa, ¿sí? No sé si a nivel personal, cada vez que sales allí, cuando vas a cantar o vas a hacer una reflexión, en estos ambientes, de pronto también a nivel personal, no solamente buscas de pronto llegar a sanar, sino que eso también te puede sanar a ti. No sé, pensaba en eso, ¿no? Sí, muchas gracias por ese comentario, bueno, ese testimonio, eh, que me alegra mucho, Carlos, y sintonizo con él porque efectivamente, como tú lo estás diciendo ahora último, para mí también el ministerio, que es mi vida, o sea, mi vida es mi sacerdocio y es mi apostolado y es mi gozo y es mi cruz, todo eso junto, es un proceso también en el que Dios va operando mi propia salvación y la del mundo que me rodea. Yo estoy igual que todos, atravesados de preguntas, de dudas, de cuestionamientos, de dificultades, de mi propia fragilidad. Y justamente como Él lo ha querido, es en esos vínculos donde se va reparando. El amor se construye en relaciones. Y la relación con Dios, en mi caso, por lo menos lo puedo decir con toda certeza, siempre ha estado mediada por la relación con los otros. Relación a veces muy íntima, con algunos amigos, amigas, compañeros de comunidad, familiares, y otras veces relaciones que no son tan íntimas, pero no por eso menos verdaderas, con la comunidad, con lo que a veces llamamos en las redes sociales seguidores, que espero que sean seguidores de Jesús y no míos, porque si no se van derecho al precipicio, se los advierto ya, pero que uno entiende que a través de uno están cultivando también una relación con el Señor y para mí esos son verdaderos vínculos, aunque son diferentes, no son todos de la misma naturaleza, con las mismas características. Pero me remito a lo que tú decías, para mí cuando participo en una oración cantada, aunque me toque guiarla, yo soy también alguien que está como recepcionando la gracia de Dios de ese momento, ¿no? Yo no la entrego, la entrega a Dios y soy como un vaso de greda muy frágil que solo Él llena y que es muy importante que yo esté vacío para que al final lo que uno entrega no sea yo mismo, sino que sea cada vez más Él. Y eso supone de mi parte una libertad que no siempre tengo y que la tengo que pedir de rodillas, ¿cierto? Porque lo más difícil es como renunciar al propio ego, a querer ponerse uno en el centro, a volcarse más como intermediario que como mediador.
Y ese permanente preguntarse cómo puedo ser mediador y no ponerme entre medio de los demás y Dios, es una pregunta siempre activa, no es una cosa que esté ya dada o que yo tenga resuelta. Me imagino que hasta el mismo Jesús le tiene que haber pasado eso de pedir, Padre, ayúdame a mostrarles a los demás tu rostro, ¿no? Sabiendo que la mediación es clave porque Dios nos repara, nos restaura, nos acaricia a través de otras personas, pero que finalmente sea Él, ese es el foco. Y yo ciertamente, con esto termino para no alargarme, pero he experimentado muchísimas veces que el Señor me va regalando su amor, su cariño en estos espacios. Aunque yo sea el que esté cantando, pero al ver lo que sucede en las personas, al escuchar sus voces, sobre todo cuando se suman, cuando se genera como claramente un espacio comunitario, ¡oh! Yo vuelo, yo me desarmo de ternura, me transforma, realmente me transforma. Y a veces la gente piensa que, claro, que uno llega a estos espacios sumamente centrado, con una vida espiritual impecable. Y bueno, pues no, uno llega como llega cualquier otro, ¿no? A veces uno llega corriendo, llega preocupado, a veces la cabeza está puesta en el micrófono, en el audio, en la guitarra que está desafinada, en la incomodidad del asiento, o peor aún, en el compañero con el que acabo de pelear o en el último mail que me dejó molesto o qué sé yo. Todo eso está ahí presente, pero eso es bello cuando se pone en las manos de Dios. O sea, esa es nuestra vida, ¿no? Yo no espero estar en un nivel como místico absoluto para empezar a hablar de Dios y dejar que Él me hable, porque entiendo que Él quiere hablarle a los demás a través mío y me quiere hablar a mí en mi vida como es hoy. Y eso me parece súper importante porque si no, nada de lo que hacemos lo podríamos hacer. O sea, esperamos como alcanzar un cierto estado espiritual para poder realmente ahí sentir que Dios se comunica con nosotros y nosotros lo podemos comunicar también a otros, pues no lo vamos a hacer nunca. Eh, la experiencia mía, por lo menos, y creo que es la experiencia cristiana fundamental, es que Él ha querido venir a nuestra vida real, con toda esa fragilidad y ese movimiento que la caracteriza. Y eso también ocurre en las oraciones cantadas. Es decir, claro, yo cierro los ojos, canto, pero están pasándome muchas cosas interiormente. Y eso, pues si uno es como que lo mira como con distancia y gratitud, en realidad es muy hermoso. ¿M? Aunque no sea siempre pacífico, siempre estable, creo que ahí hay una verdad muy honda que se comunica. Ujú. Sandra. Es que me dejó pensando porque digo, entonces no tocaba esperar llegar a cierto grado de alteza espiritual. Pues, o Total. sea, más bien, ¿sabes qué? Una imagen que a mí me ayuda es que más que llegar a una altura, es más bien bajar, es imitar el movimiento de la encarnación, es aprender a ir a lo humano. Y ir a lo humano requiere mucha valentía. O sea, hoy día en general andamos más distraídos de lo humano por las redes sociales, por muchas cosas, como queriendo abrazar puros estímulos, pero no profundizando en lo más auténtico nuestro porque nos da pavor la intimidad. Porque en la intimidad somos vulnerables, somos frágiles. Pero bueno, para eso ha venido el Señor, para ayudarnos a entrar de lleno en nuestra humanidad, con todo lo que eso significa, a lo mejor de sufrimiento, pero sobre todo de autenticidad, de valoración, de encuentro. Sí. Padre, qué gusto estar aquí y conocerlo. Es una oportunidad que el Señor ha dado y gracias al Señor por este encuentro. Hablando de lo que decía Y Carlos bueno, y lo que usted repite, indudablemente, pues es un sentimiento que nadie quiere mostrar, menos en estos momentos modernos, donde es inclusive cómo los jóvenes pueden verse sin sentirse juzgados y sin juzgarse, o sentirse bien sin verse vacíos. Mm. Quisiera tener la respuesta a esas profundas preguntas, pero bueno, puedo reaccionar desde el corazón. Mira, la palabra fragilidad, Sandra, no sé si les hace sentido, pero tiene distintas acepciones. ¿M? Una de las acepciones está vinculada a nuestro pecado, ¿m? Y por lo tanto al tema del daño.
Que seamos frágiles significa, por una parte, que podemos ser dañados y que podemos dañar. ¿Mm? Y eso es parte de nuestra realidad. Es una realidad dolorosa porque el daño duele, el daño que provocamos a otras personas por nuestras decisiones, otras personas nos han provocado daño. Bueno, a eso le llamamos pecado. Y es la parte como triste, fea, por decir así, de nuestra condición, pero que sin ella nosotros seríamos como robots. Es decir, sin la capacidad de ejercer nuestra libertad, el Señor no nos podría permitir amar como nos ha querido permitir amar, que es desde la libertad. Es decir, tenemos la tremenda oportunidad y responsabilidad de elegir lo bueno, de elegir no dañar, sino hacer el bien, pero tenemos la facultad de negar el amor, de destruir, en fin. Ahora, esa fragilidad que nos caracteriza asociada al pecado no es la única mirada de la fragilidad, aunque ya en sí misma es una entrada para la vida espiritual. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso, dice la Escritura, ¿no? En la epístola de Santiago. Y además dejamos como inútil la redención, porque Jesús vino justamente porque nosotros hemos pecado. Es decir, incluso en el pregón pascual que vamos a cantar en un par de semanas, decimos feliz culpa. Miren lo que estamos diciendo. En buena hora pequé porque eso me permitió conocer el inmenso amor misericordioso de Dios. Entonces, yo no le tengo miedo a la fragilidad en la iglesia. Piensa en todo lo que estamos viendo hoy día con todo el tema de los abusos y mil otras cosas más. Yo estoy aquí metido en el Vaticano sirviendo al Papa y contento de la misión que se me ha dado, pero por Dios que hay muchas cosas que me escandalizan y que quisiera que fueran diferentes y que siento que son parte de nuestra fragilidad. Pero todo eso lo pongo delante de Dios porque entiendo que Él no se escandaliza de esto ni sale arrancando, sino que al contrario, es lo que lo motiva a venir a nosotros. ¿Ok? Pero además hay otras acepciones de la palabra fragilidad que, que son bellas. Una de ellas que se me viene al corazón es la vulnerabilidad. Ser frágiles significa que somos permeables. Eso es peligroso porque, como decíamos antes, nos puede hacer sufrir, pero es maravilloso porque no somos como nómadas o personas como completas y que simplemente se chocan o se relacionan por una mutua utilidad, sino que somos personas que nos vamos ayudando a crecer y a ser personas. Es decir, lo que me dice una persona con amor, wow, entra y fecunda mi vida. Lo que me dice una persona con rencor, wow, me impacta. Y así se generan vínculos que son muy reales, pero que son una oportunidad de generar comunidad, vínculos. Es decir, yo creo que en eso nosotros somos seguidores de un hombre Dios, pero un hombre que está totalmente expuesto, es decir, con los brazos abiertos, crucificado, desnudo. Bueno, no sé si hay más vulnerabilidad que esa. Y Él es nuestro Dios. A veces no nos damos cuenta de lo que eso significa. Es decir, ahí está el rostro de lo más humano. Hay una frase en latín que se usa mucho que está tomada del Evangelio de Juan, ecce homo. Este es el hombre, el que está coronado de espinas, el que está vulnerable total. Y uno dice, wow, eso es el hombre. Sí, ese es el hombre porque justamente refleja esa capacidad, vamos a decirlo en positivo, de que las cosas nos afecten, porque eso también moviliza nuestro crecimiento, nos permite no estancarnos, nos permite leer el pasado para aprender de él y mirar el futuro con esperanza, en fin. Es decir, que no hay dolor en nuestra vida, por más sufrimiento que hayamos tenido, que nos determina para siempre, de una manera inevitable, hacia el dolor, el pecado, el sufrimiento, la muerte. Sino que siempre donde haya vida humana, hay posibilidad de redención, de esperanza, de sanación, de amor. Y una tercera acepción, la primera si es que era como daño o pecado, la segunda si es que era vulnerabilidad, la tercera que se me viene al corazón sería pequeñez. Y esa me encanta. Me encanta porque nos ubica en la creación. Bueno, ustedes que tienen la espiritualidad de Francisco, quizás lo tienen más a flor de piel que yo todavía, ¿no? Sabernos criaturas. Es decir, a veces en el mundo que vivimos nos ponemos tan en el centro que nos olvidamos que somos uno más entre otros, entre los pájaros, entre la hierba del campo, entre el mar y su inmensidad que no conocemos, eh,
que somos en el universo además un puntito muy pequeño, en fin, ubicarnos también frágilmente en nuestro lugar en el universo es una tremenda ayuda y una linda también noticia, porque se nos abre una inmensidad, porque también eso nos ayuda a ponernos, a situarnos con mayor justicia en nuestra relación con Dios, el creador del universo, que reconocer que Él es el creador, nosotros sus criaturas, ¿verdad? También en relación a otras criaturas, humanas y no humanas, que tienen su belleza y que tienen también su destello de Dios. Creo que entender la fragilidad de ese modo también es una hermosa manera de hacerlo. Y me imagino que son acepciones que conjuntamente pueden ayudar no solo a los jóvenes, sino sobre todo también a nosotros los adultos a entender nuestra condición frágil humana, no como algo a lamentar, sino como una oportunidad a abrazar y vivir desde la fe. Wow, son muchos elementos los que nos estás regalando. Esto es un bombardeo de reflexión y de amor muy grande. Cristóbal, hay una, bueno, yo amo tus canciones gracias a Fray Carlos Andrés. Tengo que decirlo abiertamente. Pero hay una que me ha enamorado, me ha cautivado. Prácticamente se ha vuelto un himno nacional en mi espíritu. Declaración de domicilio. Declaración de domicilio me resucita en momentos de vulnerabilidad, me resucita en momentos donde creo que soy mucha cosa, me resucita en momentos donde he olvidado esa pequeñez a la que nos estás invitando. Y de tantas frases, porque hay unos binomios maravillosos, hay unos oxímoron también actuando allí, presentes en el texto, hay unas antítesis y unas, digamos así, unas aparentes contradicciones con las que juegas que nos ponen y nos desafían para decir, hey, venga, esto es otra cosa. En medio de todo eso, la frase que me fascina y la digo, vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Mm. Eh, en el lado sagradamente humano de la vida. Y nos decías ahorita, hay que descender a lo humano, hay que hacer encarnación. ¿Cómo le enseñamos a esta sociedad herida, Cristóbal, a vivir del lado sagradamente humano de la vida? Ay, ustedes hacen muy buenas preguntas, son muy difíciles de contestar. No lo sé, Jonathan, pero bueno, tengo que decir con mucha gratitud por lo demás que ese maravilloso texto, esa canción, es composición de un sacerdote argentino que se llama Eduardo Meana, que yo he tenido el privilegio de interpretar. Y creo profundamente en todo lo que has mencionado. Ahí se habla de vivir en el lado pequeño, paciente de la vida, tierno de la vida, pobre de la vida, ¿cierto? Complejo de la vida. Es decir, el lado sagradamente humano. Y bueno, ¿cómo enseñar? Yo creo que primero ensayar, tratar de vivirlo uno, que ya eso es una tarea titánica, porque pienso que todos los miembros de la comunidad eclesial y más allá de ella también, tenemos que ayudarnos a tratar de vivir esto, ¿no? Porque lo más fácil para nosotros es tratar de huir de ahí, de huir de esa intimidad vulnerable, humana, sobre todo en los tiempos modernos en que lo que se valora es lo espectacular, es decir, en las redes sociales siempre vamos a poner la foto más increíble, donde salimos mejor, o de la experiencia más intensa, pero la vida no siempre es intensa, porque si fuérase así sería agotadora. Necesitamos momentos también de reposo, de calma, de cierta rutina. Es decir, para celebrar una comida estupenda y en una fiesta especial necesitamos que el resto del año comamos acelga y un poco de papas cocidas y ya está, ¿no? Para que se note la diferencia. Pero claro, el mundo hoy día lo que quiere es nuestro consumo, no nuestra felicidad. Por eso nos presenta como si el camino de la felicidad consistiera en el bienestar, en estar siempre bien o siempre consumiendo al máximo, pero eso es una falacia, es una mentira. Entonces creo que ahí viene una segunda posibilidad de respuesta a tu pregunta. Si la primera es tratar de vivirlo uno, la segunda sería
enseñar a valorar lo sencillo, es decir, valorar a la propia familia y no la familia perfecta, sino la de uno, que no es perfecta, en buena hora, porque no hay familia igual a otra y porque es la mía, y amarla, ¿no? Cuidarla, conocer mejor a mi hermana, a mi hermano, entender a mi papá, a mi mamá, a los hijos. Luego, valorar los momentos que tenemos que a veces pasan tan desapercibidos, saludarnos en la mañana, desearnos una buena noche, preguntarnos cómo nos fue en el día. Luego, por ejemplo, hacer bien las tareas cotidianas, es decir, si voy a tomar apuntes en una clase, hacerlo bien, llegar a la hora, decir la verdad, tratar de no copiar en una prueba, no sé, cosas sencillas que son a veces menospreciadas, pero observar la naturaleza. Estamos en primavera, estamos en invierno. Bueno, en el Caribe como que siempre es la misma estación, pero sí que en Colombia sí tienen distintas regiones con distintas características. Observar qué es lo que le pasa a mi cuerpo, por qué me duele el cuello, por qué llevo 3 días con dolor de cabeza, qué significa eso. Eh, Ver si alguien está con ojeras, por ejemplo, en vez de decir, ¡ay, qué fea te ves! Decir, ¿cómo has estado este último tiempo? ¿Te ha costado dormir? ¿Tienes alguna preocupación? En fin, quiero decir, lo más bello de la vida no son esos momentos peak necesariamente, ¿ah? Aunque todos quisiéramos tener unas vacaciones en Cancún espectacular y los que logran hacerlo se sacarán la foto, ¿cierto? Con el mar transparente, pero lo que no va a aparecer en la foto era que al lado estaba lleno de gente y que había mosquitos y que hacía un calor insoportable y que, o sea, no existe nada perfecto excepto a menos que empecemos a valorar lo perfectamente o sagradamente humano que es nuestra vida cotidiana, que está atravesada de bellezas que nos pasan desapercibidas y que probablemente es sobre todo ahí que el Señor se comunica. Y esto lo recalco porque me parece que tenemos que tener cuidado ante espiritualidades dentro de nuestra comunidad eclesial que ponen todo el foco en los milagros de Jesús, por ejemplo. Y que lo que esperamos es que Dios se comunique siempre a través de maneras extraordinarias. Pero no hay que olvidar que los milagros en los evangelios son señales de otra cosa, de una fe que se juega en el día a día. Y eso es lo más bello, o sea, lo más impresionante de la vida de Jesús, de su mensaje y de sus gestos, no son las espectacularidades, ¿cierto?, de ciertas puntuales sanaciones, sino que es la cotidianidad de andar con sus discípulos, de escucharles sus tonteras, de conocerlos en profundidad, de tenerles paciencia, de acoger a las personas que acudían a él, de darles un buen consejo, en fin. Porque si nos quedamos con solo lo espectacular, hacemos de Jesús simplemente un mago que los había en esa época, o sea, no era el único que hacía este tipo de milagros, ¿cierto? No es el foco de la redención, no tiene tanto que ver con lo espectacular, sino con esta mirada más hermosa de un Dios presente en nuestra cotidianidad. Por eso se le llama a Jesús el Emmanuel, el Dios con nosotros. Digo que es algo importante para meditar y me encanta que la canción que hayas escogido es Declaración de Domicilio, porque en la vida cristiana tenemos al menos dos opciones que me parece que no son contradictorias, pero son caminos muy distintos y ciertamente yo me voy por uno de ellos. Un camino es hacer de la religión y de nuestra fe una especie de comercio espiritual en el que yo le meto a Dios oraciones para que Él me dé bendiciones. Yo pienso que no era lo que Jesús quería, por eso reaccionó así cuando fue al templo y vio esa como lógica religiosa, de que yo a Dios le pido cosas para mí, para que me vaya bien en el trabajo, para que sane a mi hermano que está enfermo, etcétera, y le ofrezco dineros, oraciones, actitudes, lo que sea, pero es un intercambio de ese tipo. Versus que sería la religiosidad como de la observancia. Yo observo ciertos preceptos y recibo cierta como consecuencia, pero que está muy cercana a la mercantilización de la religión. Versus la religiosidad de la misericordia, que tiene que ver con aprender a cultivar un corazón como el de Jesús, que se compadece ante las personas que le van saliendo en el camino, que llora, que se ríe, que está en la cotidianidad sagradamente humana de la vida, que la disfruta y que aprende a reconocer a Dios ahí.
No digo que el Señor no pueda intervenir milagrosamente en ciertos momentos, de hecho lo hace y es fantástico, pero si fundamos nuestra esperanza solo en esos momentos nos perdemos la gracia de disfrutar el lado sagradamente humano y cotidiano de la vida. Cristóbal, ya que mencionabas, frente a esta situación, me uno a una canción que la verdad yo tengo dos canciones que uno, ya Jonathan decía una de ellas, Declaración de Domicilio, pero la uno con la de Felices, ¿sí? Para mí es como que no puede haber la una sin la otra, ¿sí? Para mí es una sola, ¿sí? Son dos canciones, pero a nivel interno yo no puedo, o sea, yo no puedo escuchar Declaración de Domicilio sin escuchar Felices, ¿sí? Eso para mí ya se volvió norma de vida y la verdad me encanta porque, bueno, una de las cosas que pensaba, ¿no? Y hoy en día, al escuchar tanta gente, jóvenes que vienen con sus crisis en la misma pastoral vocacional, cuando escucho los temores también de los jóvenes, temores incluso personales, ¿por qué no decirlo? Y como arranca esta canción hablando de los puros de corazón, y me encanta no sé si esto es calculado, no lo sé, pero la apertura que tiene entender la pureza de corazón, me encanta, porque no se está remitiendo únicamente al sexto mandamiento, sino es en la totalidad de la pureza de corazón. Y esto a mí me encantó de la canción cuando empieza, incluso la escuché por primera vez en Roma, y cuando yo escucho esta canción, yo veo, o sea, yo dije, oiga, esto es una manera de comprenderlo, pues muy amplia, o sea, para mí esto me parece muy hermoso, o sea, saber que simplemente con lo que dices allí en la misma canción, ¿no? Los que cada mañana te sonríen con compasión y que le dicen con gozo que tenga un día amable, más hermoso. O sea, este tipo de expresiones es para decir, mira hasta dónde puede, o sea, si uno dimensionara lo que es la pureza de corazón, realmente sí causa felicidad. O sea, de esta manera como aterrizas la felicidad con esa pasión que le pones al cantar esta canción, pues yo creo que es una oportunidad, ¿no? Creo que nos está recordando como el gozarse, ¿sí? Con la totalidad del ser, ¿no? No es solamente una partecita de mí como si me estuviera fragmentado por cumplir un mandato, sino Sí. que es el hecho de que mi corazón obviamente queda expuesto, porque incluso allí dice que también cuando uno llora y quien no se burla de este llanto que tiene, sino que más bien te acoge, te abraza y eso da felicidad, incluso cuando estamos en el momento del llanto. Entonces, no sé, Cristóbal, si es por ahí la idea de la ampliar y no el reduccionismo, pensaba en eso. Totalmente, hermano. Y sí, y creo que es muy importante que traiga a colación esa canción, porque las bienaventuranzas, hay algún retorno parece. Em, las bienaventuranzas son justamente la propuesta de felicidad que nos trae Jesús, tremendamente contracultural, porque apunta a todo lo que hemos estado hablando acá. No es una felicidad basada en el bienestar, sino justamente en la simpleza de vida, en el estar atento a la justicia, en estar atento a los que están sufriendo, en empeñar la vida con una mirada más limpia, más pura, más genuina, más honesta, con menos máscara. Entonces, claro, abrazar ese camino, ¿en qué consiste la redención? No consiste en tener una vida sin problemas, sino miremos la de Jesús, que era un bienaventurado, el santo de los santos, plenamente humano, pero por Dios que sufrió. Es decir, la propuesta de felicidad no se contrapone a una vida como que cueste o que implique algunos sacrificios. No es más feliz el que no tiene ningún como percance en la vida. Si nosotros pensamos en personas felices que conocemos, porque las hay y muchas, que son los santos y santas de hoy, nos damos cuenta probablemente que son personas que también han sufrido mucho. No son personas que tienen todo resuelto o que han tenido puras bonanzas económicas o éxitos laborales o ningún percance familiar. Son personas que han aprendido a vivir del lado sagradamente humano de la vida, pero eso genera una, primero, conciencia de nuestra fragilidad apasionada, como hablábamos, y por lo mismo una gratitud muy grande, porque permite abrir los ojos a ese Dios presente en nuestra realidad y vivir desde la gratitud permite abrirse al don de la felicidad. La felicidad no es algo que vamos a alcanzar cuando ya no tengamos ningún problema o preocupación.
Porque si esa es la expectativa, no vamos a ser felices nunca. La felicidad, como decías tú y dice esa canción hermosa, tiene mucho más que ver con una actitud permanente de aprender a reconocer a Dios en lo cotidiano, vivir agradecidos de lo que somos, incluso incorporando algunas dificultades propias de nuestra cotidianidad. Y en ese sentido, claro que se relacionan muy bien esas dos canciones, porque vivir eligiendo habitar ese lado sagradamente humano, que requiere mucha valentía, que es contracultural, es también elegir el reino, que es la felicidad. Eso significa también como madurar a esa como pretensión más infantil de creer que la felicidad tiene que ver con un permanente bienestar y hacernos más críticos a una cultura de mercado que nos está permanentemente tratando de sacar de ahí, ¿no? Y llevar a un egocentrismo radical que solamente nos deja más tristes, más solos, más infelices, más insatisfechos. Sí. No sé si hace sentido, tal vez suena un poco abstracto, pero esto es muy concreto al final, como los ejemplos que dábamos acá. Es justamente elegir hacer el bien, pero no porque debo o porque es más santo o porque simplemente alguien me dijo que era lo que había que hacer, sino porque descubro que mirando con bondad a otros yo soy más plenamente yo y le permito al otro ser más plenamente el otro. ¿Mm? Y eso es elegir en concreto el lado sagradamente humano, y eso probablemente me va a ayudar a entrar en una dinámica de más auténtica felicidad. Quizás distinta a como me la imaginaba cuando estoy haciendo scroll en el Instagram, pero que finalmente va a ser mucho más mía y más verdadera, más real. Sandrita. Padre, cuando somos tres sacerdotes, pues todo lo que usted menciona suena facilísimo, pero cuando somos unos simples laicos intentando vivir de la mejor manera, eh, ¿cómo inspirarnos, aparte de las letras de sus canciones que por supuesto nos invitan y nos mueven a vivir una cantidad de momentos, usted dice, básicos, pero cómo podríamos tener como los matices desde nuestra práctica más cercanos para llegar a tener esa vida sencilla siguiendo los pasos de Jesús? Bueno, no sé si comparto contigo el que sea más fácil siendo sacerdote, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco. No, yo creo que a veces hay una imagen idealizada de la vida religiosa. El mundo de la vida consagrada no es ni mejor, ni más fácil, ni más difícil que cualquier otra vida auténticamente vivida. Yo creo que a todos el Señor nos regala una vocación y vivirla en plenitud siempre es un desafío. No tengo recetas muy fáciles, Sandra. Ciertamente que lo que se me viene ahora más espontáneamente es decir, en vez de pensar que es algo simplemente que está más allá, es tratar de encontrarlo más acá. Es decir, nosotros ya habitamos ese reino que ya empezó. No es algo que esté lejos, sino que es algo que está muy cerca porque Dios está en medio de la creación, Dios está en medio de la humanidad por la encarnación y Dios está en medio de nuestros corazones por medio de nuestro bautismo. Entonces, más que ir como, ¿qué tengo que hacer? Los 5 pasos para ser feliz o cómo hago una estructura de, mm, de acercamiento a algo que está fuera de mí, es más bien aprender, pedir, buscar con sincero corazón qué es lo que yo reconozco en mi propia vida como amor, porque creemos que Dios es amor. Y si no hubiese ningún amor, pues estaríamos muertos, así de simple. O sea, no hay nadie que no porte en su vida trazos de amor. Creo que por ahí va una pista, es decir, calmarse, no es que hay que seguir un libro, no es que hay que hacer un curso muy difícil. Primero hay que ver que ya en nuestra vida Dios habita, conectarnos con eso,
Por supuesto que ayudan a algunas personas que nos inspiran, ayuda a hacer retiros, ayuda a participar de una comunidad, ayuda a orar cotidianamente. Les podría hablar de esta aplicación de celular Click to Pray, en fin, pero hay muchos recursos, pero la verdad es que son solo eso, son recursos. Pero Dios ya está en cada uno de nosotros. Entonces no hay que ir a buscar demasiado lejos. Yo sé que hay, por ejemplo, siempre en la historia de la iglesia han habido como movimientos que traen una renovación de la vida espiritual. Hoy día está, por ejemplo, agarrando bastante importancia la oración contemplativa o de silencio, que se llama, y me parece muy bien a quienes les ayude. Pero yo les confieso con mucha transparencia que son solo medios. O sea, si orar se vuelve algo tan difícil, para lo cual hay que entrenarse de una manera tan compleja, me huele raro. Porque Jesús vino a estar con las personas simples. Es decir, orar tiene que ser para nosotros como respirar. Eh, si Dios se vuelve alguien tan inalcanzable, tengo que tener la vela perfecta, el aroma, la casa, la luz increíble que me compré en internet, la música de Cristóbal Fon sonando de fondo, en fin, todas estas cosas para poder recién ahí conectarme con Dios. Creo que tal vez hay que hacer una revisión de simpleza, de limpiar y volver a lo esencial, porque Dios, sea donde sea que tú vivas, tengas la vida que tú tengas, está en ti y contigo y en tu entorno. ¿Ah? Esa es la buena noticia que nos trajo Jesús. Entonces, antes que cualquier recomendación, esa es la primera. Encontrarnos con nosotros mismos y con Él en nosotros y entre nosotros. Y la segunda, obviamente, acudir a la comunidad. Vivir esto solo es más difícil que si nos dejamos ayudar por podcasts como este, ¿cierto? Con hermanos franciscanos que nos quieren y que buscan llegar a la juventud y hablar de cosas con sentido, que nos ayuden a reflexionar, a volver al centro. Creo que siempre conectarnos con la comunidad va a ser salvífico y eso no está de moda. Hoy día en redes sociales tenemos miles de clics que nos conectan con lo que otros publican, pero no necesariamente con sus vidas y sus corazones. Entonces, pienso que hoy día lo más radical y revolucionario que podemos hacer como iglesia es volver a juntarnos presencialmente, es volver a creer en las comunidades concretas, usando todos los medios digitales para facilitarlo, pero no reemplazarlo, de tal modo que nos podamos conocer mejor, conectar mejor, aguantar, porque muchas veces hay que soportarnos para vivir en comunidad, y eso es parte de la belleza, porque eso es lo que genera vínculos más seguros que perduran en el tiempo. Así que esa sería mi segunda como aproximación. La primera es no buscar más allá, en el sentido de que Dios está y su reino más acá. Y lo segundo es dejémonos ayudar y acompañar por una comunidad que es la iglesia. ¿Eso en qué se concreta? Participar de un grupo, ir a misa, celebrar los sacramentos, conversar con otra persona creyente o que está en búsqueda al igual que yo. Todo eso contribuye justamente a que las personas comunes y corrientes, es decir, laicos, laicas y consagrados, consagradas y sacerdotes, porque somos todos corrientes, podamos encontrarnos con ese corazón de Jesús que late en medio del mundo. Querido Cristóbal, es indudable que estamos hablando con una persona que no solamente es sacerdote, que tiene un marcado acento del Espíritu Santo y que estás inspirado en tu propia vida y experiencia también, pero es indudable que estamos hablando con un jesuita y eso no lo podemos ignorar. Entonces, yo quería como ir cerrando un poco con toda esta experiencia que nos has compartido diciendo esto. Cuando yo te escucho hablar, cuando yo te escucho predicar, cuando yo te escucho cantar, siento también, y tú me corregirás si de pronto no es así, pero yo siento un marcado profetismo en todo lo que haces e inspira. Siento un llamado al profetismo, porque hay tonalidades, acentos muy sociales, muy interesantes, que allí también de alguna manera siento yo que tú estás haciendo una denuncia profética. Y quisiera preguntarte un poco sobre eso, para ir también como cerrando, para no abusar de tu tiempo, y es,
¿Qué inspiración profética necesitamos hoy los que de alguna manera también estamos heridos? Hay muchos momentos de mi sacerdocio en donde de pronto también yo he sentido la necesidad de esos clips proféticos, de esas mociones interiores que te inviten a ser profeta. Ustedes son los expertos en las mociones interiores, nosotros solo somos aprendices, pero creo que San Francisco de Asís, yo creo que entendió eso y lo capitalizó muy bien San Ignacio. Yo no sé usted qué piense de eso, pero este marcado profetismo, estas mociones interiores para salir a hacer algo, desafiar, desafiarse a sí mismo, desafiar a otros. Veo eso, lo siento cuando escucho Cristóbal Pons, escucho a un profeta social también. Cuéntanos un poco qué podemos decir de eso, entendiendo también que muchos jóvenes nos van a ver y seguramente algunos se sienten muy vacíos y no sé si necesiten recuperar ese profeta que está dentro de ellos. Mira, yo realmente pienso que no hay nada más profético que el amor. ¿Ah? Y realmente lo creo, no son palabras que tiro al viento simplemente. Ahora, el amor al modo de Jesús, ámense unos a otros como yo los he amado. Y ahí viene entonces como el desafío, porque un amor encarnado, un amor verdadera y auténticamente humano, es un amor compasivo, es un amor solidario, es un amor que se moviliza por el otro, no es un amor simplemente declarado, no es un amor sentimental que consiste en sentir maripositas en el estómago, ¿verdad? Sino que es un amor que me mueve a dar mi propia vida porque esa persona amada, esa realidad herida que toca mi corazón puede ser sanada. Entonces, cuando amamos, nos volvemos profetas, y no solo de denuncia, sino que de anuncio, de que otro mundo es posible, de que podemos tratarnos con más respeto, de que podemos salvar la dignidad de la otra, del otro. Entonces, creo que más que tal o cual espiritualidad, en el mismo Evangelio podemos encontrar la fuente para el profetismo cristiano del que participamos ya desde nuestro bautismo, ¿cierto? Sacerdotes, profetas y reyes con Jesús, o sacerdotisas, profetas y reinas con Jesús también. Creo que esto nos abre a un universo infinito que hace de la religión, de nuestra praxis cristiana, un acto de amor y por lo mismo tremendamente revolucionario y profético. Y eso para cualquier realidad donde encontramos discriminación, sea por pobreza, sea por orientación sexual, sea por origen socioeconómico, por color de piel, por educación recibida, por lo que sea, cuando realmente nos relacionamos como hermano o hermana de otro, porque reconocemos que somos hijos del mismo padre, todo cambia y todo se transforma porque uno cuando empieza a entender al otro como un igual en dignidad, entonces me afecta que no pueda vivir esa dignidad. Y despierta en mí el deseo de comprometerme porque así sea. Creo que ahí está, o sea, obviamente que esto lo vivió San Ignacio, obviamente que lo vivió San Francisco, obviamente que lo han vivido muchas mujeres y hombres a lo largo de la historia, pero probablemente también sin necesidad de tematizarlo de esa forma, lo vive tu mamá o lo vive un buen compañero de casa o lo vive una persona que atiende en el negocio de la esquina y nosotros ni lo sabemos. Cuando hay auténtico amor, entonces viene un profetismo radical, porque eso cambia todo el tipo, la manera como nos relacionamos con los otros, especialmente con los que sufren. Ahora que yo estoy trabajando en la Red Mundial de Oración del Papa, parte de mi misión es ayudar a la Iglesia a tener delante de los ojos cada mes una realidad que necesita nuestra atención, porque el Papa pone para cada mes una intención diferente que son justamente desafíos de la humanidad. Los migrantes, los que están siendo perseguidos por causa del Evangelio, como este mes. En abril vamos a concentrarnos en orar y movilizarnos por la dignidad, el reconocimiento de la dignidad de las mujeres. En fin, siempre hay algo hacia lo que mirar. Ahora, son infinitas intenciones porque son infinitos los desafíos, y probablemente a algunos les van a tocar más de cerca que otros, pero lo importante al final del día es estar como en esa apertura, es decir, que mi vida y mi fe y mi corazón no sean cómo yo puedo estar mejor,
sino que es entender que yo solamente voy a estar mejor en la medida que yo me abra, me conecte con la realidad, con el mundo, con los otros. Y eso, claro que va a implicar que mi corazón despierte deseo de amar y servir de otra forma. No siempre lo voy a poder hacer, no puedo responder yo a todas las necesidades, no somos nosotros el Mesías, para eso está Jesús, pero sí somos invitados a colaborar en su misión, una misión de compasión por el mundo. Entonces, creo que lo profético brota, lo verdaderamente profético, lo que es cristianamente profético, brota del amor auténticamente humano, como lo hemos hablado aquí. No es como un añadido o algo extra, sino que está en la misma fuente del corazón de Jesús. No hay ningún otro profeta tan apasionadamente frágil como Jesús. Apasionado porque puso todo de sí para traernos esta buena noticia y frágil porque terminó crucificado. Es decir, vulnerable total. ¿Ah? Pero bueno, yo no tengo un mejor amigo que él. Él es mi modelo. Así que yo voy por ese camino y quisiera invitar a otros a seguirlo también, porque me provoca profunda alegría y sé que es un camino hermoso, no necesariamente fácil, pero hermoso. Entonces, claro, entender que justamente la fe no tiene tanto que ver con adorar una imagen, con hacer adoración ancestral. Todo eso son ayudas, pero ¿para qué? Es para llevar una vida cotidianamente humana, hermosa, solidaria, abierta, compasiva, al estilo de Jesús. Qué bien. Pues Carlos, te toca cerrar y qué envidia, pero cierra tú, por favor. Y Cristóbal, esto te lo dejo a tu discreción, solo a tu discreción. Si después de la pregunta de Carlos nos quiere regalar una cancioncita, bienvenida, pero solo si tú lo decides. Bueno, simplemente pues agradecer, ¿sí? Y incluso es lo que significa la palabra Eucaristía, ¿no? Una acción de gracias por este momento, ¿sí? Esta Eucaristía existencial, por qué no decir lo que Dios nos ha permitido tener en medio de las distancias. Y bueno, también creo que podríamos decir también que frente a esta situación de la vulnerabilidad, también por qué no decirlo con la canción, prefiero vulnerable pero vivo, ¿sí? A veces cuando nos creemos fuertes, pero muertos, ahí sí creo que el asunto no marcha bien. Y cuando somos vulnerables pero vivos, es allí donde incluso la oración se hace más llevadera, incluso se ora con el corazón, ¿sí? Como aquel publicano que entró al templo, ¿no? Y creo que si somos esos publicanos, allí Dios escucha esa oración y transforma la vida y nos compromete, tal como pues ya lo han hablado. Muchas gracias, Cristóbal, y bueno, que el buen Dios siga allí derramando ese Espíritu Santo, que es el que realmente lo moviliza a uno y le permite poner al servicio de la iglesia todos esos talentos que derrama sobre la vida. Y bueno, pues entonces estamos aquí atentos a este momento, pues a todos los que nos siguen también para que de manera especial, como ya lo decía Cristóbal, más que nos sigan a nosotros, que sigan a Cristo, que nosotros solo somos sus instrumentos para que Él siga siendo su obra. Bueno, muchísimas gracias a los tres por este maravilloso momento. Y bueno, aquí hemos hablado de amor radical, de amor profético. eh, Mirando a Jesús es como aprendemos a amar. En todas las vocaciones hay muchas maneras de amar, no hay una única manera de amar. El amor romántico es un amor muy importante, no es el único. Está el amor de mamá, el amor de hermano, el amor comunitario, el amor de amigo. Y el amor consagrado es uno de ellos. Hay una canción que se llama Paz Armada, con esa voy a terminar, ya que aquí está el encargado de vocaciones, que habla del celibato, pero no para engrandecer el celibato, sino para ubicarlo dentro del contexto de todos estos amores. Y al final la canción dice, no es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero, Jesús. Perdida por el reino y conquistada será una paz tan libre como armada será el amor amado a cuerpo entero. Creo que también es una invitación para el amor laical, el amor de pareja, para muchos tipos de amor, cómo poder permitirle al Señor que nuestro corazón esté habitado por una boda que tiene que ver con esto que hemos hablado hoy día, que es el amor compasivo, el amor abierto, el amor que hace vínculo, el amor que es profético, el amor que asume la fragilidad humana y encuentra belleza en ella. En vez de destruirla o negarla, la abraza y la trata de curar al modo de Jesús. Dice así.
Será una paz armada, compañeros. Será toda la vida esta batalla, que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte acalla sus braseros. Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, sin hijos las rodillas y la boca. A veces sentiréis que el hielo os toca, la soledad os besará a menudo. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero, perdida por el reino y conquistada. Será una paz tan libre como armada. Será el amor amado a cuerpo entero. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima. ¡Wow! ¡Bravo! Gracias, gracias Cristóbal, de verdad. Un abrazo enorme. Hoy no me sentí con un cantante, me sentí con un hermano. Y qué rico saber que eres un hermano para nosotros. Gracias a todos y nos veremos en la próxima. Otro diálogo despierto. No se lo pierdan. Chao.